El Peugeot 205 es uno de los coches más famosos de la firma de León, con un moderno compacto que se vendió por todo el mundo y que fue célebre por su robustez mecánica y su económico mantenimiento. Previo al desarrollo de este modelo, hay que hablar de la nueva categoría de compactos nacida a principios de los 70 y que hacía uso de la tracción delantera, los populares superminis. En esta categoría, Peugeot solo contaba con el pequeño 104, presentado en 1972, y que contaría con derivados como el Citroën LNA y el Talbot Samba. Para 1978, Peugeot comienza el desarrollo de un utilitario que se posicionaría como un modelo en el catálogo de la marca entre los ya mencionados y pequeños Peugeot 104 y el 305 de mayor tamaño. Del diseño de este modelo se encargaría en gran parte la prestigiosa firma italiana Pininfarina, aunque hay quien dice que esta firma solo se encargó de desarrollar variantes descapotables. Por aquel entonces, Peugeot era percibida por el público francés como el fabricante más conservador del país y ansiaba desarrollar un coche moderno para la nueva década de los 80. Con la absorción de Simca por parte de Peugeot en 1978, la marca obtiene así los conocimientos necesarios para desarrollar pequeños utilitarios exitosos compactos como los Simca 1200. La imagen que Peugeot tenía hasta entonces era mayoritariamente la de grandes berlinas como el 504, aparecido en 1968, y el 505, presentado en 1981 y que fueron célebres por su fiabilidad mecánica. Por eso el 205 rompía con la imagen establecida por la marca cuando debutó en 1983. En aquel momento, el coche tendría que competir en ventas con los veteranos Renault 5 y la última serie del 127, el Fura, y comparado con estos dos modelos, el 205 era mucho más moderno. El 205 nació en la época en la que Peugeot controlaba el grupo PSA, que por aquel entonces englobaba Peugeot, Citroën y Talbot, previamente Simca, y Chrysler en Europa. Por estas razones, el nuevo modelo compartiría componentes, principalmente mecánicos, con coches como el Citroën BX o el Talbot Horizon. En España, el 205 se fabricaría en Villaverde, en lo que en su día fue la fábrica de Barreiros, que tras la era de Chrysler España y Simca pasaría a ser Talbot en 1978, y en torno a esa época empezarían a fabricarse los primeros Peugeot en España con el 504. Los acuerdos arancelarios del momento exigían que los coches fabricados en España tenían que contar con un determinado número de componentes de fabricación nacional, por lo que las primeras series del 205 fabricadas en España contaban con motores de origen Simca que no equiparon en otros mercados, motivos por los que necesitaron capós con un abultamiento para poder alojar dicha mecánica. Otro atractivo del 205 en España con respecto a otros compactos era la posibilidad de equipar mecánicas de gasoil, de nuevo comunes al grupo PSA y que permitían un ahorro de combustible enorme y que resultaron ser muy fiables, algo que hacía que el eslogan con el que se publicitaban en el país, Peugeot 205, contigo al fin del mundo, fuese especialmente verídico. Si en algo destacó el Peugeot 205 fue por contar con un extenso catálogo de acabados y motorizaciones que fue evolucionando con los años. Se ofrecería como modelo de 3 y 5 puertas y habría versiones desde las más básicas hasta acabados deportivos. Son estos últimos, los 205 GTI, quienes competirían en la guerra iniciada en los 70 con el Volkswagen Golf GTI entre los fabricantes para ver quién fabricaba el modelo compacto con actitudes deportivas y equipado con las entonces modernas alimentación por inyección que contaban con mayor popularidad, y el 205 fue uno de los GTI más recordados y queridos de los 80 y 90. El 205 GTI se ofrecía inicialmente con un motor de una cilindrada de 1,6 litros que desarrollaba entre 105 y 115 caballos de potencia, y a partir de 1987 presentaría también un bloque de 1,9 litros que aumentaba la potencia hasta los 130 caballos, que se redujeron en 122 desde 1992 al incorporar un catalizador. Aunque sin lugar a duda la versión más radical y que llevó las prestaciones del 205 al extremo fue el Peugeot 205 T16, desarrollado en 1984.
Este coche nace de la necesidad de la marca de competir en la categoría de rallies tan emblemática de los 80 que fue el Grupo B y que eliminaba muchas de las restricciones a la hora de construir un coche, dando rienda suelta a la imaginación de los ingenieros de cada marca. Al igual que ocurrió con el Renault 5 Turbo, el Peugeot 205 T16 empleaba una configuración de motor central que se diferenciaba por emplear tracción total. Para la homologación de este coche en competición, Peugeot tuvo que fabricar 200 unidades de calle, que con su motor de 1,8 litros equipado con turbo lograba desarrollar 200 caballos de potencia. Pero en la versión destinada a la competición, estas cifras rebasaban los 350 caballos y en versión mejorada lograban desarrollar 550 caballos, haciendo del T16 una máquina tan solo apta para unas manos experimentadas. En total, el Peugeot 205 Turbo 16 se logró alzar con 16 victorias en el Campeonato Mundial de Rallys entre los años 1984 y 1986, y alzándose con la victoria en las ediciones de 1985 y 1986. Para los años siguientes, Peugeot desarrolló versiones del 205 T16 para competir en el duro Rally Dakar y en el exigente Rally de montaña Pikes Peak, desarrollando en este último la friolera de 700 caballos de potencia. Fue para 1985 cuando la marca Talbot ya estaba prácticamente sentenciada a desaparecer. Fue un proyecto para una pequeña berlina de 5 puertas que iba a llamarse Talbot Arizona y que finalmente se emplearía por Peugeot para el que sería el 309. Sería este coche, el 309, un modelo que compartía muchos componentes con el 205, como los faros o las puertas, y también heredaba muchos de los acabados del compacto, como los deportivos GTI. A partir de 1986, se presentaría una versión descapotable del Peugeot 205 diseñada por Pininfarina, que también contaría con gran aceptación por parte del público. Cabe mencionar que previo a la fabricación de este cabrio, el carrocero español Emelva desarrolló una variante de este tipo sobre el 205. Parecía que el 205 tenía una versión para todo tipo de públicos, desde pequeñas furgonetas hasta acabados más exclusivos como el 205 Roland Garros o el 205 Lacoste. En 1988, y de nuevo siguiendo con el espíritu deportivo del coche, aparecía el Peugeot 205 Rally, que desarrollaba 103 caballos de potencia. Para 1988, el Peugeot 205 recibe su primera actualización estética desde su lanzamiento, aunque esta solo se limitaba a rediseñar el interior, pues la carrocería del 205 se mantuvo muy moderna y contemporánea durante la década de los 80. El único rediseño que sufrió el coche se produjo a finales de 1990, con una trasera que eliminaba el revestimiento de plástico negro del maletero y nuevas tulipas traseras, además de unos intermitentes delanteros de color blanco con señas muy identificables. En 1991, Peugeot decide introducir un nuevo modelo de menor tamaño, el 106. Estaba destinado a sustituir al 205, pero la demanda de este coche seguía siendo bastante alta. Para hacer frente a las normativas europeas de emisiones, a partir de 1992, los 205 empiezan a equipar catalizadores, un elemento que mermaba la potencia del coche. Finalmente, el 205 presentaría una última versión como punto y final al modelo en 1997, el 205 Generation. No sería hasta 1998 cuando la marca presenta un sucesor directo al coche, el 206. Que cesa la producción del 205 tras 5.278.000 unidades fabricadas, convirtiéndolo en el coche más exitoso de la marca hasta entonces. Una cifra que sería superada por el 206, que vino a sustituirlo y se convirtió en el coche francés más vendido de todos los tiempos.